Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este programa que, bueno, ya está cumpliendo el tercer año en el aire, en vivo, en el aire de AM 1220 Ecomedios, por todas las redes sociales. Se puede ver en la Argentina y en el mundo como está ocurriendo, gracias a Dios. Bueno, hay un programa hoy muy importante, la continuidad un poco del programa que hicimos hace 14 días, con el prestigioso infectólogo, el doctor Eduardo López, que ya también nos está acompañando, junto al doctor Jorge Neira y el presidente del foro, Miguel Ángel Sechi, como siempre digo, el responsable y el hacedor de todo de este fenómeno que es este programa, que ya tiene 3 años. Bueno, buenas tardes, Miguel, Eduardo, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a Gracias, todos. gracias por tu generosa presentación, Horacio. Es cierto que en julio cumplimos 3 años continuos de trabajo, pero esto no hubiese sido posible y esto no es una frase para quedar bien con nadie, si no fuese por el esfuerzo, por ejemplo, como los dos grandes maestros de la medicina que tenemos hoy presentes con nosotros, la producción general tuya, Horacio, y los demás integrantes del Grupo Medeos, que es el capítulo médico del Foro para Desarrollo de la Ciencia. Eh, Vamos ganando tiempo y hacemos corta esta presentación y le doy la palabra ya, agradeciéndole a Eduardo su generosidad y, como siempre, su predisposición total. Obviamente a Jorge Nera, a quien le doy la palabra. Bueno, muchas gracias Miguel, gracias Horacio, gracias Eduardo, como siempre, por estar acá y aceptar las invitaciones. Tenemos algún tema que me parece que sería importante hablar ahora que hace mucho frío, que es el tema del dengue, ¿no? Y me parece que tiene que ver de alguna manera, quizás me parece que para la audiencia que no está tan compenetrada, digamos, con el tema epidemiológico de lo que significa el dengue, quisieras como un pequeño resumen de cómo se desarrolla la larva, el mosquito, quién pica, quién no pica, eh, dónde se desarrollan estas cosas y eso destinado fundamentalmente cómo se hace la prevención de la enfermedad, no solamente a través de la vacuna, sino a través de procedimientos que se pueden hacer en tiempos de normalidad, vamos a llamarle, porque en este momento la temperatura está baja, se supone que las larvas están hibernadas, no quiere decir que estén muertas, pero están hibernadas, pero no hay actividad de dengue que se va a producir seguramente a fin de año. Hay una cosa muy interesante en el tema de la medicina de desastre, sobre todo a partir de la pandemia, que es la preparación en tiempos de no crisis, ¿no? Cómo uno tiene que prepararse durante el tiempo de no crisis para que si uno tiene una crisis o una pandemia, uno esté adecuadamente preparado, y esto tiene que ver, digamos, cómo se hace la gestión de toda la implementación de respuesta en caso de desastre en tiempos de paz. Y a mí me parece que esto es una buena herramienta para pensar el tema del dengue, porque la verdad que el tema del dengue ha sido este año, digamos, y estos últimos años ha tenido una incidencia bastante preocupante, y por eso nos parece que sería bueno que hicieras, vos que sos un conocedor del tema, que hicieras un desarrollo, digamos, de la enfermedad y cuáles serían las estrategias de prevención para cada una de estas distintas etapas. Eduardo. Bueno, gracias Jorge y gracias por la invitación. El primer tema es que el dengue nunca se va a eliminar o erradicar mientras se mantenga el vector presente. Esto es el Aedes aegypti. De los Aedes aegypti el que pica es básicamente la hembra. Cuando pica a un individuo que tiene circulando en sangre el virus, que es el virus del dengue, digamos, se lleva el virus, tiene una pequeña transformación, pero no mucho, en el organismo del vector de la hembra de aegypti, y elimina el huevo embrionado, y con el huevo embrionado va el virus también. Generalmente la hembra pone huevos en lugares de agua semilimpia o limpia estancada, generalmente es periodomiciliario, pero nadie impide que el mosquito pueda moverse 150, 200, hasta 500 metros para poner los huevos en otro lugar donde sea más apto. Y también puede ser intradomiciliario. El segundo punto es que en época de invierno, digamos, la larva
que es la evolución después del huevo embrionado, viene la larva aguanta, igual que el huevo, temperaturas muy bajas, con lo cual en esta época del año, diríamos, no desaparece el mosquito adulto, pero no desaparece la progenie, los que siguen evolucionando. Para que tengan una idea la gente, una hembra en su mes y medio de vida útil pone alrededor de 300 a 400 huevos y todos están embrionados. Quiere decir que si uno tiene una estrategia de dengue en época de invierno, la primera estrategia es eliminar los focos donde hay huevos y larvas, porque la larva y el huevo, cuando tiene temperaturas de primavera, diríamos, empieza a evolucionar y en una semana, diríamos, se transforma en individuo adulto. Una semana, 10 días. En cambio, el individuo adulto con temperatura debajo ya de 12 grados, diríamos, ya no es viable, por debajo de 10 no es viable, diríamos. Pero no es viable si la temperatura se mantiene durante varios días. Esta época del año, y esto es obvio, no hay mosquitos de Aedes porque las temperaturas son muy bajas y se eliminan. Quiere decir que si uno analiza esto, diríamos, primero en inviernos uno tiene que trabajar para buscar los reservorios de estos mosquitos, diríamos, para evitar que las larvas y los huevos no se transformen a través del tiempo en individuo adulto, que son los que verdaderamente pican. Así que esto sería un poco el panorama, diríamos, de cómo es el ciclo biológico, entomológico del mosquito Aedes aegypti, ¿no? Junto con esto, uno tiene distintos mecanismos de prevención. El primer mecanismo de prevención, obviamente, es tratar de eliminar todos los lugares donde están puestos los huevos y los reservorios, cosa que esto es por ahí relativamente fácil de hacer, Jorge, pero no tan fácil en aquellos lugares donde determinados reservorios forman parte del hábitat natural. Y esto ocurre sobre todo en los barrios más humildes, donde tener una goma que caiga agua o un reservorio para el perro, diríamos, puede formar parte de la cotidianidad y no lo ven como lugares que uno puede ponerse los huevos, ¿no? En cambio, en ambientes mejores uno puede hacer. Por otro lado, debemos reconocer que no hay campaña en este momento, por lo menos hasta que yo conozca, de trabajar en terreno para eliminar larvas y huevos embrionados, ¿no? Así que este es el primer punto. Después, una cosa, sí. antes de que avances, una cosa que a mí siempre me preocupa es el tema, por ejemplo, de los desguazaderos de autos, estos autos que están a la intemperie, o por ejemplo, ferrocarriles que se dejan abandonados en determinados parques ferroviarios. Por ejemplo, acaban de hacer un parque en Colegiales y en el medio, digamos, entre el parque donde la gente circula, hay por lo menos, me parece que los están empezando a sacar, pero hasta hace muy poco había 4 líneas de trenes del ferrocarril abandonados, llenos de agua, por supuesto, ambientes especiales, igual que, digamos, en los lugares donde están los autos que se abandonan. Eso, digamos, me parece que tiene un impacto importante y que tampoco hay ninguna campaña de decir, bueno, vamos a eliminar todas estas cosas porque además ese es un criadero que está al lado de la gente que circula. Exactamente, es una buena observación. Todos aquellos elementos de chapa o de material de acero o de hierro que acumulen agua, y el agua de lluvia es un agua limpia, para entendamos, es un reservorio para poner los mosquitos. Por ejemplo, los floreros de los cementerios, es otro lugar natural, porque se le pone agua, es agua limpia y ahí pueden poner los huevos. Es muy homologable los floreros de cementerios a los floreros de las casas, ¿no? Y por otro lado, poner elementos que acumulen agua en lugares donde la gente descansa o pasea o corre, diríamos, en una epidemia de dengue que tuvo más de 700.000 casos notificados y más de 500.000 confirmados, diríamos, no es lo más aconsejable, ¿no? En este aspecto. Hay un tema que a veces se discute, ¿no? Yo escuché a algunos funcionarios decir, en las plazas no está el mosquito. Yo me hago una pregunta fácil. ¿No? Un mosquito que tiene
hasta 500 metros de vuelo, pero digamos que tenga 150 metros, que es lo que nadie discute. Si no encuentra lugar, alguien para picar, diríamos, y la hembra necesita adquirir proteínas para alimentar ese huevo embrionado, ¿cómo no va a cruzar una calle y donde hay plaza y hay gente para picar? Con lo cual, diríamos, yo sería un poco cauto que solamente el mosquito es peridomiciliario o domiciliario. Y también sería un poco cauto que solamente pican las piernas, diríamos. Yo creo que esto es no entender, diríamos, la sabiduría de la supervivencia de los insectos, diríamos. Generalmente pica donde pueden picar. Puede ser más frecuente en las piernas, pero también puede picar a cualquier lado que esté descubierto, ¿no? Quiere decir que, sintetizando, todo aquel lugar que pueda mantener agua semilimpia, diríamos, alcanza 2 centímetros de alto, 2 centímetros, y por eso las tapitas a veces de los elementos de plástico ya alcanza para que la hembra pique. Y la hembra tiene que ir a conseguir proteína, tiene que conseguir sangre. Entonces no hay alternativa que sea exclusivamente peridomiciliario y domiciliario, sino también puede ser el contexto, el ecosistema que lo rodea dentro de esa capacidad que tiene de vuelo, ¿no? Y además en las plazas hay fuentes, hay lugares que tienen agua, hay charquitos, hay toda una serie de cosas que, digamos, como vos decís, y hoy una plaza, si vos tomás los extremos de la plaza, de calle a calle, pueden llegar a tener 200 metros, no son grandes, digamos, no es el Parque 3 de Febrero. Si vos me decís Correcto. en el medio del Parque 3 de Febrero probablemente no haya mosquitos, es probable, pero en los bordes, digamos, me parece que Claro. sí, ¿no? Exacto. El tema es, en general es así. Si el agua está estancada, que es la clave, y está semilimpia, ahí es donde pone su huevo y se van a evolucionar a larva, pupa, ninfa, pupa y anivido adulto. Si vos me decís que hay fuentes que estén mandando permanentemente agua y el agua de la superficie de abajo de la fuente tiene movimiento, como pueden ser las piletas de natación cuando Ahí, se ahí no filtran, pasa nada, claro. ahí no hay riesgo. Muchas de nuestras fuentes de la ciudad de Buenos Aires tienen agua estancada y no agua en movimiento. Claro, a eso voy, a eso voy. Esto por eso, a mí me parece, y a mí me pasa en muchos otros lugares del interior, a mí me parece que tenemos que ser un poco más previsores en esto y no conductas de tipo dogmáticas, ¿no? Porque como bien decís vos, puede ser que en el centro del Parque 3 de Febrero no haya, pero por ejemplo, digamos, el Parque 3 de Febrero, muchas veces los bordes de los lagos, el agua queda fija. La única ventaja es que el agua no es limpia, es estancado. Pero si vos caminás, te vas a encontrar muchos lugares, inclusive los huecos de los árboles. Si el agua es limpia y está Claro. estancada, ahí pueden poner, diríamos, la hembra puede poner los huevos, ¿no? El hecho es claro, por eso yo sería siempre cauto con respecto a los dogmas en este aspecto, porque si no, no hubiéramos tenido la cantidad de casos que tuvo la ciudad de Buenos Aires y la cantidad de casos que tuvo el conurbano. Fíjate que es muy interesante, Jorge, lo del conurbano versus el interior de la provincia de Buenos Aires. Los casos estuvieron prácticamente en el conurbano. Vos corres al interior de la provincia de Buenos Aires y los casos fueron muy pocos, muy Claro. pocos. Muy pocos en Mar del Plata, prácticamente no hubo muy pocos en Bahía Blanca, o sea, las grandes ciudades, ¿no? Que tienen el interior. La megalópolis. Exactamente. Sí, bueno, yo creo que ese es un tema interesante a tener en cuenta porque si nosotros tomamos capital y conurbano, hoy en este momento debe haber entre 14 y 15 millones de habitantes, y como vos decís, de los 17 millones que tiene la provincia de Buenos Aires en toda la provincia, más o menos unos 12 o 13 millones están en el conurbano. Así que hay una concentración muy grande, digamos, y esto es lo que facilita el contagio, digamos, porque las personas están cerca unas de otras. Por eso es Lo mismo, la preocupación. Y esto tiene que ver lo justamente mismo pasó, perdón, en Córdoba. Córdoba tuvo una alta incidencia de dengue este año. Ciudad de claro, Córdoba, sí, ¿no? sí, Por el mismo mecanismo. O sea, hay un tema que yo digo siempre, que es el dengue se ha urbanizado.
Ya no Claro. es Charata, Misiones. El dengue está en las grandes ciudades, diríamos, y esto es el verdadero desafío que uno tiene que trabajar, diríamos, con diversos mecanismos de estrategia de prevención, no Sí, solo uno, fíjate, ¿no? fíjate vos, Eduardo, nosotros, vos sabés que hicimos una comisión que se llama Una Salud, que tiene que ver con salud ambiental, salud humana y salud animal, con las academias, con las distintas academias de veterinaria, de farmacia, de ciencias, etcétera. Y Matilde Rosticucci, que es una meteoróloga, más que meteoróloga, Sí, es una sí, doctora en ciencias de la atmósfera. sí, eh, sí. Ella siempre insiste en el tema de la cantidad de días con aumento de la temperatura del año, ¿no? Y si vos te fijas, en los últimos años, digamos, hubo un aumento en la cantidad de días con aumento de la temperatura, con lo cual la temperatura promedio es más alta. Uno dice, pero ¿cómo? Si ahora hace grados, que estamos casi cercanos a los 0 grados, sobre todo en capital y conurbano, ¿cómo puede ser que haya días con tanta temperatura? Pero si uno analiza la cantidad de días de alta temperatura, son más altas, y eso tiene que ver con la persistencia del mosquito. Por eso es que el mosquito ya dejó de ser estacional en Brasil, dejó de estacionar en nuestro país, yo te diría hasta la mitad del país. Probablemente la única que esté exenta de la estacionalidad sea la Patagonia, ¿no, Eduardo? Es un tema interesante esto. En realidad, para entender esto, además hay que entender que tener temperatura de 0 grados un día no alcanza para eliminar Claro, totalmente el individuo adulto. Tiene que exacto. ser 10 a 12 grados, algunos llegan hasta 15, dice que entre 15 y 12 la hembra deja de picar y debajo de 12 y seguro debajo de 10 ya no es viable. Pero el otro tema que es interesante, yo creo que el dengue ya es endémico, no son brotes epidémicos. Claro, Y esto es una definición que yo la vengo peleando hace unos años, perdón, la palabra pelear, porque hay zonas del norte argentino que sigue habiendo dengue. Pocos casos sigue habiendo dengue. Este año se da una paradoja interesante, que es que hay mucho frío, diríamos. Esta ola polar vino muy bien para el dengue porque hace frío en zonas como Catamarca, en zonas como Jujuy, que no lo teníamos años anteriores. De hecho, las temperaturas de este año se comparan con las de 1967, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, por persistir tantos días con temperatura baja. Pero los huevos aguantan. Entonces, si vos no trabajás con el resto de lo que estamos charlando, en cuanto a la primavera levante la temperatura, el huevo va a hacer eclosión. Y un tema que no es menor es que la medida de prevención, vuelvo a decirlo, hay que hacerlas ahora, las claro. inmediatas. Y después hay medidas que uno tiene que animarse a hacerlas, que han sido útiles en otros países para controlar el dengue, ¿no? Bueno, a eso iba la pregunta, por eso un poco la introducción era esta cosa fisiopatológica que de cómo se desarrolla el mosquito. Digamos, ¿cuál sería la recomendación? Yo sé que vos estuviste en la reunión de diputados o del Senado la semana pasada. ¿Cuál sería la recomendación para hacer, digamos, con respecto a cada una de las etapas? La etapa de la larva, la etapa del mosquito, la etapa, digamos, sobre todo con el tema de utilizar mosquitos que no sé, que sean estériles o usar la volvaquia o usar una serie de cosas. ¿Cuál sería la secuencia, digamos, aparte del descacharrado? Porque como vos decís, el descacharrado depende de muchas cosas, depende de la voluntad individual de que los cacharros no tengan agua y depende de las condiciones sociales de las personas y dependen de cosas que a veces la persona no tiene que ver, porque si vos vivís al lado de un cementerio de autos, no podés hacer nada. O si tenés un auto en la cuadra de tu casa que está abandonado, tampoco podés hacer nada. Entonces, ¿cuál sería la secuencia que vos recomendarías, Está Eduardo? bien. Yo creo que, bueno, en primer lugar hay que decir que Medeo fue una de las pocas instituciones que estuvieron presentes en esa reunión en la Cámara de Senadores, ¿sí? Convocadas por el Senado. En primer lugar, uno tiene que trabajar a dos niveles. Uno es la protección individual o de un área de protección del humano, y otra cosa es cómo evitar que el mosquito siga viviendo. Y en esto hay experiencias muy buenas. La experiencia, diríamos, que están usando varios países fue lo que vos informaste, que es lo que es el proyecto Volvacha. ¿Qué es el proyecto Volvacha?
hay bacterias que solamente infectan a los insectos, esta es una de ellas, que se hace crecer cantidad de mosquitos, sobre todo mosquitos machos, con estas bacterias, digamos. Y el mosquito, cuando va a copular, el mosquito adulto copula con la hembra, pero le elimina también la bacteria volvacha. Y la bacteria volvacha lo que hace es que hace producir huevos anembrionados. Y si hay huevos en embrión, no hay larva, no hay pupa y no hay mosquito adulto. ¿Hay países que están trabajando en esto? Sí. Colombia es uno de los países que está trabajando. Algo hizo Brasil, pero no lo generalizó. Y el mejor modelo que yo conozco es el de Singapur. Singapur es un país que pasa el Ecuador, o sea, es un país de calor. Diríamos, cuando hace temperatura debajo de 15 grados, se ponen dos sobre todos, diríamos, sí. ¿No? Puedo decirlo porque yo tengo un hijo que vive ahí en Singapur. Entonces, ellos lo que hicieron fue tomar los 5 barrios de mayor cantidad de dengue y fabricaron, que es una verdadera fábrica de mosquitos estériles, ¿no? En el cual copula, pero no produce huevos sembrados, diríamos, en el cual le bajó en un año y medio, 2022, 2023, le bajó un 93% la densidad de mosquitos de Aedes aegypti. ¿Por qué? Porque la hembra ponía huevos y no reproducía. Y en esas áreas bajó un 75% como mínimo de estimación de que bajó el dengue. Tal es así que hoy Singapur tiene muchísimo menos casos de dengue que hace 10 años. Colombia está haciendo lo mismo. Y estos dos países, por eso es interesante, no vacunaron. ¿Está bien? Porque la única manera de controlar definitivamente el dengue es erradicando al mosquito o controlando la densidad poblacional de la Aedes aegypti, sobre todo hembra. Ahora uno dice, bueno, también hay algunos trabajos, perdón, para terminar, que se hizo con radiación. Creo que algo estuvo trabajando acá, digamos, el SENASA y demás, pero nunca se ha llevado a cabo esto en forma intensa. En las larvas se discutió mucho hacerles comer el Bacillus thuringiensis, variedad israelí, que es un bacilo que es larvicida. Esta bacteria es larvicida. Es un primo del anthrax. Es un primo, bueno, sí, exacto. Es un primo benigno. Benigno, pero es larvicida. Ahora, para eso, vuelvo de nuevo, hay que encontrar los lugares de los reservorios. ¿Está bien? Y esto es un trabajo que, digamos, lo que tenemos que evitar en dengue también es echarle toda la carga de control a la gente. Usted tiene que bajar esto, tiene que poner boca abajo esto, boca abajo. Entonces, como si el responsable de los reservorios es la gente, uno tiene que ir a trabajar en terreno, enseñarle y demás. Otro mecanismo es algo que en la Argentina parece mala palabra, pero creo que es un error conceptual, que es la fumigación. La fumigación, por ejemplo, en Singapur se utiliza semanalmente y tienen obligación de fumigar tanto el Estado como los individuos que tienen parques y jardines o edificios que tienen plantas con jardines que mantienen agua, tienen que fumigar una vez cada 7 a 10 días. Los que tienen parques y jardines se les cobra una multa si no fumigan, diríamos. Entonces, esta fumigada permanente que se hace con insecticida de muy bajo poder residual, pero también es de muy bajo riesgo para el humano, que la permetrina o similares disminuye, mata a quien mata. Mata en forma directa e inmediata al mosquito adulto. Quiere decir que por un lado vos estás fabricando mosquitos que son estériles y por otro lado trabajás con este tema. El tercer punto ya es cómo protegemos a los humanos si estos dos mecanismos no se usan en forma intensa. Y ahí no tenemos más remedio que enseñarles, un lado, a la protección individual, use
use repelente, uso repelentes, diríamos que todos son parecidos, los mejores son, no son son los DET, la de citonela menor actividad, y después están los del hogar, digamos, como los espirales, como las tabletas, etcétera, etcétera, que son, diríamos, básicamente para el hogar. Y después queda la vacuna, diríamos, que es... Espera un poquito con el tema, de las piretrinas y las permetrinas. ¿Vos sabés si hay algún grado de resistencia, digamos, a este tipo de insecticidas? ¿Hay alguna taquifilaxia con respecto, digamos, al uso? ¿El mosquito se acostumbra? ¿Vos creés que son efectivas, que siguen siendo tan efectivas como cuando empezaron? Yo creo que, digamos, se describe en forma, digamos, esporádica algún grado de resistencia, pero la enorme mayoría siguen siendo sensibles, diríamos. Si esto va a ser sensible permanentemente, esto no lo sabe porque generalmente la madre natura va regulando esto. Pero hoy por hoy sigue siendo un mecanismo que yo creo que es eficaz, diríamos, ¿no? De hecho, muchos funcionarios de la ciudad de Buenos Aires dijeron que no había que fumigar y después aparecieron los camiones fumigadores en la ciudad de Buenos Aires, en algunas plazas y lugares. Este año Buenos Aires tuvo como epicentro Chacarita, Parque Chas, Villa Ortuza, como el gran epicentro de los mosquitos. ¿Está bien? Bueno, todos cercanos, ¿no? Sí, todos cercanos. Exacto, todos cercanos. Exacto. El año pasado fue Parque Avellaneda, Mataderos, diríamos, Liniers, exactamente. Y después se va desparramando, digamos. Este año hubo muy poco en Recoleta y Barrio Norte, muy poco. Bueno, quédate ahí, que nos tenemos que ir a la tanda, y después seguimos charlando de la fumigación, porque creo que es un tema que vale la pena insistir. Así que nos vamos a la tanda, Eduardo, gracias. No, por nada. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Bueno, y después del corte publicitario, continuamos con el programa. Muy interesante. Le dejo una pregunta que hemos recibido para el doctor López de dos o tres que coincide. ¿Qué hago si todavía no me di la vacuna de la gripe y ya me agarró el frío? ¿Sirve que me la dé o ya es tarde? Bueno. Al final, así le damos secuencia al tema del dengue y finalmente terminamos con el tema de la vacuna, de la gripe, que me parece que es un tema de mucha actualidad. Estamos hablando del tema de la fumigación. Me quedé pensando en lo que dijiste de Singapur. Yo tuve oportunidad de estar en Kuala Lumpur hace unos años, en una reunión de las academias internacionales. Me impresionó, digamos, el desarrollo que tiene Kuala Lumpur, y finalmente Singapur es una escisión de Malasia, digamos, ¿no? Es una independencia de Malasia, y lo que interesante es que es una ciudad-estado. Es como Buenos Aires, es una ciudad que es un estado y que tiene esos límites, son el estado, digamos. El estado de la ciudad de Singapur es el límite de su ciudad. Pero a pesar de eso, tienen un gran desarrollo económico y tuvo decisiones muy importantes. Por ejemplo, la línea de bandera, la línea aérea de bandera es nacional, digamos, nacional del Estado. Y la verdad que me parece que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con un Estado que funciona, ¿no? Y pensaba en esto con lo que vos decías del tema de la fumigación. Como acá se fumiga esporádicamente y cuando se le ocurre a alguien, la población no tiene la sensación de que alguien se ocupa del tema del dengue, como decía, ¿no? O me ocupo yo con el cacharro, que es lo único que yo puedo hacer, y usar el insecticida en mi casa y poner las tabletas y todo eso. Y si no, bueno, después queda el tema de la vacuna, que vamos a hablar más tarde. ¿Cómo sería la secuencia? ¿Cómo debería el Estado hacerse cargo de la prevención del dengue hoy, en este momento de frío? Bueno, en este momento de frío, lo que recomiendan es trabajar en terreno para detectar los grandes focos. Claro. O sea, los lugares de reservorio. Ese es un punto. Yo creo que Argentina tiene que empezar a trabajar en el proyecto Volvacha, porque Argentina es un país que se transformó endémico, por lo menos en alguna zona del país. Por lo menos la mitad del país. Exacto. Creo que es no la Patagonia y muy poco Cuyo, diríamos, sobre todo San Juan, Mendoza, tiene muy pocos casos, diríamos. El tercer punto es que lo peor que nos puede pasar es que sea endémico en las grandes ciudades. Claro. Ese es el gran punto. Entonces, yo creo que hay que animarse a trabajar en el proyecto Volvacha, que no es extremadamente caro, no es un proyecto inalcanzable para ir como nosotros, y además tiene un impacto muy grande. Fíjate que en un año y medio pudieron controlar hasta un 90% de la densidad poblacional de Aedes, y estimaron que cayó alrededor del 75% como mínimo el dengue. Esto es un ahorro de recursos extraordinarios, diríamos, no solo por lo que es el control ambulatorio, el ausentismo laboral. Ninguna persona que tuvo dengue puede ir a trabajar no antes de los 10 a 14 días, ¿no? Y después están los casos que se internan, ¿no? Si bien la tasa de letalidad es muy baja, pero todo lo colateral de una enfermedad infecciosa está presente en dengue. Ausentismo laboral, internación, algunos individuos que pasan a terapia intensiva. Hay un post-dengue, Jorge, que la gente se olvida, pero eso nosotros se está viendo muy bien, lo estamos estudiando nosotros en adolescentes. Y el otro punto es, diríamos, el tema de la vacuna. Que yo voy un minuto antes de la vacuna, antes de que empiece a hablar de la vacuna, y es que en realidad cuando uno analiza los costos, y estaba pensando en la costo-efectividad de la Volvaquia que vos decías, es así.
los costos de cualquier patología tienen que ver con los costos directos y los costos indirectos. Si se habla de la teoría del iceberg, la teoría del iceberg es los costos que se ven y los que no se ven. Los costos que se ven son los costos de atención médica, los costos que cuesta atender al paciente que tiene dengue, a esa población de pacientes que tuvo dengue, con las complicaciones, con todo lo que vos decís. Pero los costos indirectos son los que tienen que ver con la pérdida de la productividad laboral, que esa persona que está enferma no va a trabajar, está un tiempo sin trabajar. Eso es un costo que tiene el país por una patología. Por eso es que cuando hay que hacer estudios de costo-eficiencia, hay que ver el costo de la discapacidad, por un lado, como decís, el dengue prolongado, y además los costos de la disminución de la productividad laboral en base al ausentismo laboral y todo esto, que son costos muy grandes que están vinculados con una enfermedad que es prevenible y previsible, ¿no? Exacto. Vos pensás, mirá, ya que estamos, si tenemos 700.000 individuos que tuvieron dengue, vamos a suponer que un 30% fueron adolescentes para abajo. Te queda, diríamos, un 70% que son casi 500.000 de personas que han dejado de trabajar por lo menos 10 a 14 días. Con esto ya uno lo piensa. La fumigación, yo creo que es bueno fumigar. Y yo fumigaría en los lugares donde me empieza a aumentar el número de casos casi exponencial, diríamos, ¿no? Y uno puede inclusive fumigar por barrios, no hace falta que nosotros hagamos una fumigación toda la ciudad de Buenos Aires. Ahora, no sirve fumigar en las plazas de Recoleta si uno no fumiga en las plazas de Chacarita, Villa Ortuza, etcétera, etcétera, ¿no? Diríamos, no digo que las dos sean contrapuestas, pero tenemos que empezar en esto. Y en esto hay un cálculo que se sabe que a la medida de que empiezan a aparecer un caso en un barrio, hay 6 individuos o 7 asintomáticos, pero que tienen viremia. Con lo cual, a esos asintomáticos que dicen yo no tengo dengue, la hembra mosquita se puede llevar el virus y mantener esto, ¿no? Bueno, a eso iba. De los 700.000 casos, digamos, tomamos los 500.000 casos confirmados. ¿Cuánto se supone que hay de casos que son asintomáticos de esos casos confirmados? Porque esto es como pasó con el COVID, como pasó con todas las enfermedades infecciosas. Jorge, los confirmados son los que diagnosticaste dengue porque tenían clínica. Claro, por eso, a eso Los voy. que no tienen clínica no fueron a visitar ningún centro médico. ¿Y cuánto calculás que fue la población afectada? Hay que multiplicarlo por 6 conservadoramente. O sea que en el mejor de los casos son 3 millones de personas. Entre sintomáticos y asintomáticos, sí. Le digo más, algunos autores hablan de 7 y hasta de 8. Yo soy, digamos, uno hablan de 5, estoy en una línea conservadora, es decir, hay 6 individuos. Si uno quiere poner 5, que es lo que nadie dice que es lo mínimo, tenemos 2,5 millones de personas. Claro, tomando los confirmados, estamos hablando, ¿no? Sí, no, claro. no los notificados, o sea, son los que no hay discusión con respecto al diagnóstico, ¿no? Exacto. Por eso digo que a mí me parece que es interesante tomarlo como una enfermedad en general, no solamente con los que están confirmados, sino que los confirmados son una expresión. Esto es como cuando estábamos en el COVID, ¿cuál era la tasa de letalidad? La punta del iceberg. La punta del iceberg. Tal cual, cuando vos haces la tasa de letalidad y depende de la cantidad, depende del denominador. Si el denominador es un denominador hecho solamente por diagnóstico, la letalidad va a ser más alta. Absolutamente. Bueno, vayamos al punto que sigue. Entonces, ya dijimos, ya estuviste bárbaro, explicaste cómo es el tema, digamos, de la Wolbachia, el tema de la fumigación, y ahora qué hacemos con la vacuna. Bueno, la vacuna yo creo que es una herramienta importante que ya está a disposición de la gente. Diríamos, es una vacuna que hay que dar las 2 dosis, diríamos. Con la primera dosis se observa 0 conversión, pero no hay ningún estudio que con una dosis te asegura la 0 protección. ¿Está bien? En cambio, todos los estudios fueron después de la segunda dosis, por lo menos los publicados, con respecto a que ahí sí demuestra eficacia. Y la eficacia de la vacuna para las formas graves está entre el 70 y 85% según el serotipo que tenemos. Por suerte, para los serotipos que tenemos nosotros, que es el 1 y el 2, que son lejos lo más predominante, hay 8 o 10 casos de serotipo 3
y fueron todos en Entre Ríos, yo diría que la vacuna tiene una eficacia de alrededor del 70-75% para evitar las formas graves, que son las que se hospitalizan. Y Bueno, para ahí sería bueno, Eduardo, que comentes de la cantidad de casos de dengue, de los casos confirmados. ¿Cuántos casos fueron graves? ¿Cuántos fueron moderados y cuántos fueron leves? Bueno, en general, de los casos confirmados, vos tenés un grupo que son los que tienen signos de alarma o factores de riesgo. O sea, un individuo que tiene dengue, si empieza a tener vómito, dolor abdominal, diríamos, lesiones en la piel, esos son, o severa cefalea, que después que bajó, esos son signos de alarma para dengue grave. ¿Está bien? Eso ocurre, los signos de alarma alrededor del 20-30% según la edad y según los estudios. Pero de eso se internan, pero no más hacen dengue grave que requieren terapia intensiva. Es un porcentaje mucho menor y la letalidad de dengue es realmente muy baja, diríamos, ¿no? Está en orden de 0.06, digamos, que es Claro, tomamos como realmente ejemplo, bajo. por ejemplo, que la gripe A tiene alrededor del 1% y el COVID un poquito más, digamos, ¿no? Eso es como para La, comparar. la gripe pandemia de los que se internan es un poquito más alta del 1%, ¿no? Claro, sí. Pero lo que se interna. Ahora, de todas maneras, diríamos, si uno no va a hacer ningún otro proyecto más que hacer una estrategia de cobertura individual, porque la vacuna no tiene efecto rebaño, es otro Claro. tema, por lo menos no está demostrado. ¿Está bien? No sé si me voy explicando. Sí, sí, Entonces, obviamente, claro. entonces vos vas a dar vacuna, y yo creo que es una herramienta muy válida, y vas a proteger los individuos, diríamos, ¿no? Ahora, no garantizás, diríamos, hasta dónde vos extendés esa protección. Mirá qué interesante. Argentina aprobó la vacuna a partir de los 4 años hasta cualquier edad. Quiere decir que un individuo de 93 años, si se quiere vacunar, está en condiciones. Los estudios llegan hasta 60 años. Brasil decidió vacunar a los adolescentes y preadolescentes de 10 a 14 años en áreas con alta circulación del dengue. ¿Está bien? Argentina, Misiones decidió vacunar de los 18 hasta los 39 años, ¿no? Corrientes decidió vacunar al personal crítico, al personal de salud, a bomberos, policía, etcétera, ¿no? Salta decidió vacunar entre los 18 y los 29 años. Fíjate vos la dificultad que vos tenés cuando las políticas cada uno decide lo que le parece. Argentina ahora decidió hacer campaña, no va al calendario nacional de inmunizaciones, la vacuna, decidió hacer campañas en varias provincias, ¿está bien? Catamarca, Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, digamos, pero ha privilegiado algunas zonas con respecto a otras. Y van a vacunar de 10 a 14 años, ¿está bien? O sea, lo que se va a trabajar es, y vamos a proteger básicamente a los individuos que van creciendo. No se va a proteger, por lo menos en campaña, en esa campaña, según lo manifestó el Ministerio de Salud, a otras edades. ¿Está bien? Pero, Eduardo, ¿cuál sería la estrategia de vacunar a los chicos y no vacunar a la masa laboral, digamos, por así decirlo, que es la que tiene más costo social, digamos, y la que tiene incluso más riesgo, ¿no? Sí. Bueno, esto es una decisión que aparentemente tomó la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en el cual yo tengo pequeñas sugerencias. Primero, si asumimos, aunque hay discrepancia, que la segunda infección de dengue es más grave que la primera, ¿no? Uno debería vacunar por lo menos los que están notificados como que tuvieron dengue. Claro. Porque si bien uno tiene una protección por un periodo de 6 meses a 8 meses, después ese individuo queda desprotegido, salvo para el serotipo que lo afectó. ¿Está bien? Que sí que
los individuos que tuvieron dengue yo creo que deberían ser tenidos en cuenta. El personal crítico también debería ser en cuenta porque es un personal que si se enferma no nos va a ayudar en esto. Ahora, otras edades, ahí se plantea un tema de costo, Jorge, porque yo digo, una cosa es vacunar a una población de 2.000 individuos y otra cosa es vacunar a una población que tiene 100.000 individuos. Por eso, vuelvo de nuevo, la vacuna es una herramienta formidable, pero no es la herramienta que no vamos a tener dengue. Este es un tema. Así que a mí me parece en este sentido que vale la pena que se inicie esto. Diríamos, las grandes ciudades no van a vacunar, por lo menos hasta ahora, ¿no? Pero si no hacemos algo por las grandes ciudades, vamos a tener el mismo problema que tenemos. Claro, vamos a vacunar en esto y vamos a seguir. Y el otro dato que no es menos, Jorge, termino esta parte. La vacuna requiere entre primera y segunda dosis 3 meses. Si yo arranco en agosto... Claro, ya te empezaste tarde. Quiere decir que tengo que hacer muy, muy justa y muy rápidamente la segunda dosis. ¿Por qué? Porque vos arrancás en agosto y la vacunación no vacunás a toda la población en 3 días. La vas estirando a través de que la gente vaya llegando. Quiere decir que vamos a ir a noviembre. Claro. ¿Me explico? Y ya en noviembre del año pasado y en octubre tuvimos casos, sobre todo en el norte, ¿no? Así que creo que la estrategia de la vacunación no es sencilla, por eso muchos países no vacunan, a pesar de tener dengue, diríamos. Y el otro tema que es muy interesante, esto hay que confirmarlo, tengo informaciones oficiosas de Brasil, que ellos vacunaron masivamente, ¿no? Digamos, población, que la gente no se quiere a vacunar, no estuvo muy apta a vacunarse, pues la famosa reticencia o duda de vacunarse, cuando dijimos yo ya tuve dengue y me curé. No sé si me explico, ¿no? Sí. Así que me parece que hay que ir a cosas para mí más importantes, que es erradicar y controlar el vector, ¿no? Bueno, contanos qué pasó en la reunión que tuviste en el Senado. No, la reunión del Senado fue convocada básicamente para ver qué podemos hacer con el dengue. Se presentaron lo que hizo algunas localidades pequeñas de Santa Fe, ¿no? Anchorena, se hizo un poco la epidemiología de dengue, diríamos, y planteó uno de los asesores, el doctor Fontana Rosa, las 5 o 6 preguntas sobre qué hacer con el dengue, que son las 5, 6 o 7 preguntas que nosotros hemos ido charlando en este tema. Se quedó que se iba a presentar un proyecto de ley, nos pidieron que trabajáramos con ellos. En cuanto nos convoques, yo como representante del Grupo Medeo voy a ir y voy a trabajar, diríamos, y esperamos que viene, pero ahí sí planteamos lo mismo que planteamos acá. El dengue no se controla o se erradica si vos no lográs controlar y erradicar el vector. La vacuna te va a dar protección y donde vacunás va a disminuir el número de casos, seguro. Y por ahí, si las localidades son pequeñas, con eso termino, puedes tener algún efecto rebaño porque la hembra no va a encontrar individuos que tienen el virus circulante. No sé si está claro. Pero en grandes ciudades no es tan fácil, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que quería comentar es que queremos agradecerse a Miguel Apico, que también es miembro de Medeos y que está vinculada con el Senado, por eso es que nos consiguió esta posibilidad. Digamos, absolutamente. Que nosotros nos sentimos absolutamente muy representados por tu participación. Y este es un tema para el COFESA, ¿no, Eduardo? Yo creo que es un tema que el COFESA debería tomar como un tema prioritario. A ver, yo creo que, siempre en salud se trabaja a 2 puntos, generando la ley y generando concomitantemente las acciones aunque la ley no esté. No sé si está claro. Diríamos, el grave riesgo que estas leyes pueden ir a parar el cajón y se discutan dentro de 3, 6 meses cuando tengamos otra vez otro. Pero además, después que sale la ley, la tenés que reglamentar. La tenés que reglamentar. Y ahí entran los intereses creados, diríamos, ¿no? En general. Yo creo que estamos con dengue frente a una disyuntiva
que creo que hay que ser un poco más audaz y más abarcativos con respecto a esto. Me parece bien la vacunación, porque si no se puede hacer mucho, por lo menos vacunemos, pero la vacuna, si es una estrategia global, tiene en general vida corta o tiene una enorme inversión. Es el otro tema, ¿no? Sí, sí, tal cual. A mí me parece que yo creo que es una urgencia, digamos, y debería tomarse alguna decisión en el corto plazo, sobre todo ahora, como decimos, que estamos en tiempos de paz, por así decirlo, si uno lo asimila a las situaciones de desastre. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero nos quedaba la pregunta que planteó Horacio de la gente que hasta ahora no se vacunó contra la gripe. Y con esta situación de ahora que hay más circulación de gripe, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que vacunarse? ¿No Si hace no falta? está, si no está vacunado, yo me vacunaría igual porque el invierno en la Argentina no terminó. Y mientras haya frío, los virus respiratorios, particularmente gripe, circulan con mayor intensidad. Entonces se vacuna porque en 10 días, Jorge, ya tiene protección el Claro. adulto. El chico, 14 días. Entonces, me parece que yo me seguiría vacunando, no tengo duda de esto, diríamos, porque creo que tiene protección. Sí, Mira, es interesante. sobre todo porque la vacuna de la gripe es una vacuna poco reptogénica, ¿no? Es una vacuna bien Nada, tolerada. vacuna de virus inactivado, no es reactogénica casi, puede haber un Claro. poco de dolor y edema local. Después hay un tema que es muy interesante, que es por qué nosotros si nos enfermamos en el invierno con los virus respiratorios. En primer lugar, porque circulan más, porque están más preparados para esa temperatura. En segundo lugar, es el ecosistema. Estamos cerrados, más abrigados y demás. Pero hay situaciones del propio huésped. Por ejemplo, cuando hace frío, las temperaturas nasofaringeas, que es donde penetran la gran mayoría, en vez de tener 37, 37 grados, bajan a 32, 33 grados. Y esa temperatura lo hace ideal para colonizar rápidamente los virus nuestra mucosa nasofaringea. Por otro lado, cuando hace temperaturas bajas, a nivel de las zonas que tienen temperaturas bajas, como puede ser la boca y como puede ser la nariz, diríamos, la capacidad del interferón disminuye, con lo cual es otro factor que favorece las infecciones virales, ¿no? Y gripe Sí. no es una enfermedad, no es una enfermedad en el adulto mayor, no es una enfermedad de individuo que tiene factores de riesgo, porque la mortalidad es importante. En el niño hicimos un estudio, participó tu hermano, el doctor Pablo Neira, en el cual vimos que los pacientes que fallecían en terapia intensiva por virus sincicial respiratorio no llegaba al 1%, 0,8%. Pero cuando era por gripe, llegaba al 8%. O sea, fíjate, 10 veces más la mortalidad por gripe que para el virus de la bronquiolitis, ¿no? Bueno, yo te cuento una historia, digamos, en el año 2009, cuando fue la epidemia de gripe Sí, H1N1, señor, la nosotros, pandemia. nosotros presentamos, en la pandemia, nosotros presentamos un trabajo de varias unidades de cuidados intensivos de todo el país, que está publicado en una revista americana, y la mortalidad del paciente ventilado por gripe. ¿Vos te acordás que en ese momento los grupos de riesgo eran los obesos y las embarazadas? Y los neurológicos. Exacto. Bueno, la mortalidad del grupo ventilado era el 40%. O Claro, sea, ahí está. uno no es que dice, no, bueno, gripe no pasa nada, porque está lo que se llama la enfermedad tipo influenza, que es que la gente que tiene influenza a veces hace infecciones respiratorias bacterianas, ¿no? Y se complican, y la enfermedad tipo Claro. influenza en el adulto mayor tiene otro perfil que en el joven, ¿no? Y por otro lado, claro, porque cuando dice enfermedad tipo influencia es el, la bolsa, en la Claro. bolsa, en el cual hay virus benignos y virus más graves, por ejemplo. Ahora, el adulto mayor, lo que tiene factores de riesgo, diríamos, hoy tiene dos vacunas, ¿no? La del virus sincicial respiratorio, que no solo afecta a los chicos, sino también a los adultos, y además la vacuna de gripe. Y la vacuna de gripe realmente es barata, y los individuos que tienen mayores de 65 años se da gratis. Los individuos que tienen factores de riesgo o comorbilidades a partir de los 4 años hasta cualquier edad se da gratis la mujer embarazada y los chicos de 6 meses a 24 meses, ¿no? Con lo cual uno está en condiciones de ofrecer una vacuna en forma gratuita a mucha población, ¿no?
Bueno, en el último minuto que nos queda, hablaste de la vacuna para el sincicial en los adultos mayores, pero todavía no está disponible, ¿no? Sí, ya está, ya hay una vacuna disponible de virus sincicial respiratorio. No, la sé, pero ella no se había destinado a las embarazadas. No, hay una para adultos mayores. Ah, sí. Hay una vacuna para adultos mayores, diríamos que creo que hay 2 laboratorios, para no hacer propaganda, que ya la tienen disponible, ¿no? Y hay ¿Y una vos decís vacuna que en los vacunatorios está disponible? que está disponible, yo creo. Si no me equivoco, está disponible. En forma privada, no está en el calendario. No, obviamente, claro. Y por otro lado, tenemos la vacuna para la mujer embarazada, que está disponible y en forma gratuita, porque está en el calendario nacional de inmunizaciones. Y se da entre las 32 y 36 semanas de embarazo. Y tiene una eficacia durante los primeros 5 o 6 meses por encima del 80%, 85%. Sí, yo creo que va a estar bueno el año que viene, no este año, porque ya este año, digamos, recién se empezó la vacunación, ver cómo va a ser la incidencia de bronquiolitis, ¿no? En los chicos de menos de un año, y qué vínculo tuvo con la cantidad de gente vacunada, ¿no? Sería interesante ver, sobre todo los chicos hasta 6 meses, porque se supone que el anticuerpo de la madre es para los chicos hasta los 6 meses, ¿no? Mira, voy a comentar un tema que es un poco técnico. Nos acaban de aceptar un trabajo, que también está Pablo Neira, en la revista Vaccine, que es una revista de enorme prestigio. Los chicos debajo de 2 meses, en la fase aguda de bronquiolitis, tienen títulos de anticuerpos presentes en mayor cantidad que lo que tienen los mayores, los chicos Claro. mayores de 6 meses. Sin embargo, con los títulos esos maternos, porque eran todas mujeres embarazadas, no vacunadas, no les alcanzó y hicieron la enfermedad de bronquiolitis. Mirá Ahí que- es el rol de la vacuna, para Tal aumentar cual. en mayor cantidad los títulos de anticuerpos. Bueno, Edu, la verdad, un placer como siempre. Nos tenemos que ir porque ya nos están pidiendo porque empieza otro programa. Te agradecemos muchísimo como siempre. Y bueno, sabemos que contamos con vos en la sesión del Senado. Así que sos Sí, nuestro sí. representante y estamos muy, muy agradecidos y honrados de que lo seas. No, muchas gracias a ustedes por aceptarme. Y segundo, saludo a la doctora Pico, que conmigo fue muy, muy, muy amable, ¿eh? Bueno, le mandamos un saludo a Miguela. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias a todos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,